Muy buenos días, sean bienvenidos al tercer encuentro entre psicoanálisis y literatura. Soy Adriana Navarrete Bianchi, psicoanalista de la Sociedad Brasileña de Ribeirão Preto y coordinadora de la Comisión de Psicoanálisis de Pareja y Familia de FEPAL. Inicialmente quiero agradecer a los conferencistas Federico Urman y María Dolores Sara por la participación y por la generosa contribución de alto nivel científico que nos brindarán en esta mañana. También no puedo dejar de agradecer el apoyo de la Comisión Directiva de FEPAL en este evento. Nuestra comisión ha promovido a través del proyecto Encuentro Entre varios encuentros entre el área del psicoanálisis, pareja y familia y las diferentes ciencias humanas. El primer encuentro fue entre psicoanálisis e historia. El segundo entre psicoanálisis y arte, y este tercer encuentro será entre psicoanálisis y literatura. Estos encuentros no solo tienen el objetivo de divulgar el psicoanálisis de pareja y familia, pero también el establecer un diálogo enriquecedor entre las diferentes visiones de las ciencias humanas y nuestro campo de conocimiento, buscando pensar las desafiantes cuestiones contemporáneas que nos asolan. Quien no vio los videos de los encuentros anteriores o quiere volver a verlos, claro que puede accesarlos en el YouTube de FEPAL en nuestra playlist. Aprovechamos también para invitarlos a nuestro próximo evento, que será realizado a través de una alianza de nuestra comisión con la Comisión de Pareja y Familia de IPA. Se tratará de la segunda jornada IPA-FEPAL, la cual contará o que tendrá como tema psicoanalistas trabajando con parejas y familias, dispositivos de subjetivación contemporáneos. Esto sucederá el día 24 de junio próximo. Para más información, pueden obtenerlas en Instagram de esta comisión o también en Facebook. Bueno, ahora le paso la palabra a Paulina Zuckerman, quien, junto con Alane Moura, ambas miembros de esta comisión, van a coordinar la mesa de hoy. Buen trabajo. Gracias, Adriana. Buenos días a todos. Voy a contarles cómo vamos a trabajar esta mañana, ¿sí? Y en primer término, Alane Micheline Moura se va a ocupar de presentar a la doctora María Dolores Ara Díaz. Va a leer un muy breve currículum. La doctora María Dolores tendrá alrededor de 25-30 minutos para exponer sus ideas, que ya les adelanto que van a ser fascinantes, y luego yo voy a presentar al doctor Federico Urman. También nos ha facilitado un muy breve currículum para que lo ubiquemos, para que lo conozcamos, aunque sea un poquito. Él luego se va a explayar y vamos a conocer su pensamiento, sus ideas. Luego, si los palestrantes, los panelistas tienen ganas, van a charlar un poquito entre ellos. Mientras tanto, Alane y yo vamos a ir recogiendo las preguntas, los comentarios que la gente vaya mandando por el chat. Esto es lo que les pedimos. Les recomendamos que mantengan los micrófonos cerrados y que todos los comentarios los manden a través del chat. Unos minutos antes de terminar, les vamos a pedir que los panelistas hagan un breve cierre con lo que tengan ganas de dejarnos como últimos comentarios para esta mañana, ¿sí? Entonces, le voy a dar ahora la palabra a Alane para que presente a la doctora Ara. Buenos días todos y todas. Es un placer estar hoy con ustedes esta mañana, especialmente con María Dolores y Federico.
Me gustaría también, Paulina, en ese mismo sentido de la presentación, hablar de la interpretación simultánea. Tenemos aquí en la parte inferior de la pantalla un icono, un globo, como si fuera un globo terráqueo. Y la idea es que ustedes pueden clicar en ese globo y elegir el idioma de su preferencia. Eso es todo. Ahí elegimos español o portugués y nada más. Así podemos tener la traducción simultánea. Entonces, vamos a empezar. Voy a presentar a la doctora María Dolores. María Dolores Ara Díaz estudió letras por la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, profesora de idiomas y comunicación en esta universidad y en la Universidad Metropolitana, profesora de literatura en diferentes diplomados, de escripción creativa, narrativa y de guión audiovisual, profesora de narrativa en la Universidad Metropolitana. Directora de diferentes talleres de lecturas, encuentro en la librería Lugar Común, conversaciones sobre literatura en la librería Sopa de Letras. Y María Dolores escribe sobre literatura en la revista Viceversa, Ideas de Papel, Aldea Creativa y Pasión País. También ha publicado últimamente, ¿verdad, María Dolores? En recetas infalibles para sufrir con propiedad. Otra publicación es Confinadas y ambas son académicas y otra que tiene todo que ver. Bueno, es un placer entonces estar aquí con ustedes, incluso ahora contigo, María Dolores. Estamos aquí para escucharte y la palabra ahora es tuya. Voy a contar 25 minutos, voy avisando y tendrás 5 más, por lo tanto 30. ¿Sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alane, por la presentación. Gracias a la comisión por elegirme y por considerarme para estar aquí con ustedes. Espero que compartamos un buen rato hablando de la familia y la pareja dentro del espacio literario. Lo primero es decir que la literatura es una respuesta a la inquietud por el mundo. Es una respuesta donde la palabra tiene el lugar preponderante. Pero en la literatura se reúnen las visiones del mundo que van contándonos quiénes somos, qué padecemos, en qué creemos, cómo defendemos lo que creemos. La literatura sirve para conocernos, para conocer la vida, y nos ofrece una visión de la realidad que, aunque está contada como una fabulación, esconde dentro verdades contundentes. Vargas Llosa dijo alguna vez que la literatura era la verdad de las mentiras, y muchas veces se ha tratado de la literatura como una hermanita menor en el mundo de la aproximación a conocer el universo. Y bueno, obviamente yo voy a defender que no es una hermanita menor, que dentro de la literatura encontramos paradigmas que buscamos, certezas que necesitamos, y que además tiene la enorme ventaja de estar contada desde el enorme placer del lenguaje bien elaborado, de las historias que apasionan. Así que reúne esas dos posibilidades. El escritor iraní de origen iraní, pero británico, que todos supongo que conocemos, Salman Rushdie, dijo: los seres humanos necesitamos contarnos historias para saber quiénes somos. Y desde allí, ¿no?, el abordaje que yo hago hoy y he hecho siempre en mis trabajos literarios. No se trata de que el tema de la familia sea un tema central en la literatura, pero sí se trata de que no hay casi ninguna historia literaria que no contemple a la familia y a la pareja, porque es imposible que en el tejido de nuestras relaciones no esté presente contar quiénes somos dentro de la estructura familiar
afectiva de pareja. Eso es imposible. Por lo tanto, me costó mucho saber de qué iba a hablar en 30 minutos, cuando esto está presente todo el tiempo dentro de la literatura. Lo primero que encontré es que hay dos ejes sobre los que circula, ¿okay?, el tema familiar y pareja dentro de la literatura, y es el eje que corresponde como factores determinantes a la mujer y al poder. Es decir, la familia dentro de la literatura está vista desde la figura de la madre, principalmente la figura de la madre, y las relaciones de poder y la ambición que trepa, que se mezcla, que entra dentro del tejido familiar. Y bueno, voy a empezar con la cuna de la civilización, porque obviar a los griegos sería un disparate. Es decir, no podemos obviar a los griegos, y mucho menos ahora en una reunión con psicoanalistas, ¿no? Me parecía que no les estaba rindiendo verdadero homenaje, ¿sí? No es que los griegos, estoy hablando de la tragedia, vamos a hablar de la tragedia griega, no de la épica. Los griegos solo tenían tragedia, épica y lírica. La novela no aparece hasta el siglo XIX como género esencial, como género protagónico, ¿no? En la tragedia griega, el tema familiar es un tema que está atravesado por la transgresión. ¿Okay? Nuestro primer encuentro con ese tema transgresor es Edipo, por supuesto. Edipo es lo que a lo mejor con un término un poco fuerte podemos llamar la familia maldita, obviamente, porque Edipo es el hombre que comete incesto y parricidio, que son los dos tabús mayores que acompañan, ¿sí?, a toda nuestra, hay otros, ¿no?, pero a nuestra civilización. Y aunque Edipo ha sido visto como la tragedia del destino, yo reconozco que nunca he estado muy de acuerdo, porque Edipo tuvo opciones. Es decir, si el oráculo te avisa desde que eres un adolescente, casi un infante, aproximadamente entre los 13 y los 15 años ocurrió esto, que vas a acostarte con tu madre y vas a matar a tu padre, tienes opciones. Sabes que te tienes que prohibir y detener ante la posibilidad de una violencia extrema que te lleve al crimen, y al crimen de un hombre mayor que tú, porque tu padre va a ser siempre un hombre mayor que tú, y vas a abstenerte de tener un contacto amoroso sexual con una mujer mayor que tú. Pero aquí entra el tema de la ambición, ¿sí? Edipo es el gran descifrador del enigma de la esfinge. Quien descifra el enigma de la esfinge es el rey de Tebas. Quien llega a ser rey de Tebas tiene que casarse con la reina de Tebas, que es Yocasta, ¿no?, que es su madre, sin que lo sepa. De esta manera es como entra, como digo yo, el tema del poder y la ambición dentro de este entramado, aunque repito, no fue la preocupación de Sófocles contarnos un tema familiar, fue contarnos el tema de la ceguera, de no ver, que es no ver y no querer ver, o sea, que se van aliando, ¿no? Edipo, por un lado, no ve, pero por otro lado no quiere ver. Eso está desarrollado en toda la tragedia, se niega a reconocer que él puede ser el portador del mal, etcétera, etcétera. Esa saga continúa quizá en la tragedia más importante sobre el tema familiar, que es la de la hija de Edipo, Antígona, ¿cierto? Porque Antígona desafía a la ley de la polis cuando su tío Creonte, que es quien asume el poder, una vez que sus dos hermanos entran en una batalla fratricida donde ambos se matan, se apuñalan, y Creonte, de una manera arbitraria, decide convertir a uno de los hermanos en héroe y al otro en traidor. Eteocles será enterrado con todos los honores y Polínice será vejado y humillado, ¿ok?, dejando que su cadáver se pudra al aire. Y Antígona se niega a aceptar la ley de la polis.
polis. Y en esta negación, ¿ok? No le importa ser ella misma condenada con tal de que la ley de la sangre prevalezca sobre la ley social, sobre el entramado jurídico. ¿Okay? Y es el carácter sagrado del vínculo familiar se está aquí trabajado, digamos que protagónicamente, ¿sí? Y ese es un carácter que yo creo que se ha sostenido en la literatura, ¿no? Y es lo que voy a hablar, el carácter de que ante la ley, que es artificial, ojo, en el sentido de que la ley de la polis, en este caso, es una ley hecha por los hombres para la convivencia de los hombres y necesaria para ello, ¿ok? No tiene la fuerza, no tiene el poder interno en el corazón, digamos, como la ley de la sangre. La ley de la sangre es una ley arquetípica, ancestral, atávica, ¿sí? Tribal, primitiva, y esa ley tiene ese poder que podríamos incluso casi llamar animal precivilizatorio. Y esa ley, la de la sangre, es la que Antígona reivindica por encima de la ley social, ¿no? Entonces aquí empieza a darse una articulación importante entre la familia, yo llamo aquí ley de la sangre, versus la legalidad civil, ¿sí? ¿Cómo entran, cómo juegan, cómo dialogan ambas situaciones que, claro, tal y como está planteado en los griegos y en la tragedia, ellos le van a dar preeminencia como factor de empuje, un movimiento interno, claro que es emoción pura, a la ley de la sangre. Jean Anouilh, el dramaturgo francés que tiene una versión de Antígona maravillosa, acuñó una frase que dice: el péndulo del mundo es el corazón de Antígona. Quiere decir que el mundo se mueve entre esta disyuntiva, ¿sí? Yo cumplo con la ley de la convivencia civil y le hago daño y traiciono mi ley interna, y si traiciono mi ley interna, yo violo la ley del bien común, ¿sí? Pensar que los griegos plantearon eso hace 6.000 años, yo creo que ya es sorprendente, ¿no? Y maravilloso. Porque de aquí pasamos a la figura más terrible del tema familiar y de la ruptura familiar, que es una versión de Antígona, pero aumentadísima, que es el caso de Medea. Medea es la madre horribilis, que se dice en latín, ¿no? La madre monstruo, la mujer que asesina a sus hijos para vengarse y castigar a su pareja, a su marido, porque su marido la ha traicionado, la ha repudiado y se ha casado con otra. Medea es una hechicera, una mujer que conoce de conjuros, ha ayudado a Jasón, que es su pareja, a conseguir el vellocino de oro, lo ha convertido en un héroe, y Jasón la traiciona. Y Medea reacciona degollando a 2 niños absolutamente pequeños, o sea, 3 años aproximadamente. O sea, Medea es un monstruo de la naturaleza. Y sin embargo, no es que voy a defender a Medea, pero quiero decir que en las varias versiones del mito, curiosamente, los dioses la comprenden y la salvan. Los dioses bajan con un carruaje, montan a Medea y se la llevan al Olimpo, porque el que ha cometido la falla trágica, que es como se conoce en la estructura de la tragedia, es Jasón. Ella es la reacción a la falla trágica. Ella es la sin razón, el despropósito, sí. La furia de la naturaleza desbocada, pero Jasón no ha cumplido con su palabra, no ha cumplido con la ley. Jasón es un hombre mezquino y mediocre, y eso es lo que genera la desproporción final de Medea.
En algún sentido, Medea es Antígona, repito, pero exageradamente. La ley la ley del afecto, la ley del amor está primero y él tiene que pagar por haberla roto, ¿no? Pero Medea además es la destrucción de la familia desde el postulado paradigmático de la madre, ¿sí? Es decir, es la antimadre total, a pesar de que el monólogo de ella después de matar a los hijos sobre su cadáver es un monólogo, bueno, conmovedor, terrible e inolvidable, porque no se arrepiente, y eso, leerlo es muy duro, ¿ok? Le duelen, pero no se arrepiente. Y esa es una figura realmente impresionante, ¿no? Literariamente hablando, yo diría, no me puedo meter en territorios que no son míos, pero yo creo que inclusive psicoanalíticamente hablando, es una figura, ellas sí son fascinantes, ¿no? Fascinantes. El salto que doy ahora al tema shakespeariano es porque Shakespeare sí se ocupó de la familia. Es decir, no de ella, sino de el crimen dentro del entramado familiar. Todo Shakespeare, sobre todo las tragedias, tienen que ver con cómo el crimen es sustancial dentro de un espacio, ¿no? Que paradójicamente aparenta como un espacio protegido, ¿no? Encontramos en Hamlet lo que todos sabemos. Hamlet es el príncipe de Dinamarca y debe regresar a su país porque su padre ha sido asesinado por una conspiración entre su madre y su tío. Su tío y su madre se han casado, eran amantes, y el trono lo ocupa su tío. Por lo tanto, aquí tenemos lo que dije antes, el eje doble del poder, ¿no? Y el tema maternal. Hamlet llega a Dinamarca, el cadáver del padre, el fantasma del padre se le aparece, le cuenta lo que ha pasado. Y tenemos el famoso monólogo que más o menos todos conocemos. Ser o no ser, he ahí la cuestión. ¿Qué es peor? Quedarme y sufrir el enorme piélago de calamidades que tengo encima, o matarme y salir de la vida. Que digamos que resumidamente es cómo sigo adelante con una familia así, ¿cierto? Es decir, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Mi tío y mi madre son unos asesinos, mi tío me roba la sucesión al trono, mi padre me pide venganza desde el más allá, y como todos sabemos, Hamlet es una colección de crímenes espantosos. En Hamlet se muere todo el mundo, o sea, hay 15 crímenes. Ofelia, o sea, todo el mundo muere como una enfermedad, ¿sí? Que nace en el corazón del crimen. El caso de Ricardo III es terrible. Ricardo III es el último heredero al trono, y Ricardo III es un hombre jorobado, un hombre que nace 7 mesino, y para la época eso significaba una maldición, y es un hombre que asesina a los 11 miembros de su familia que lo anteceden en el ascenso al trono para poder llegar al trono. Ricardo III es cínico, malvado, brillante, lamentablemente es así, brillante, seguir los monólogos de Ricardo III, y hasta es hipócrita y se burla de todos los demás, porque todos los demás saben que él ha matado a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus cuñados, a sus primos, él ha matado a todo el mundo para llegar al poder. Y se ha casado con las 2 viudas de 2, ¿no? Por el medio, y ellas se casaron con él sabiendo que él era el asesino. Ese monólogo es brillante, cuando dice, resulta que el malo soy yo. O sea, el malo soy yo, pero esta gente sabe que yo no tengo corazón. Y se casa conmigo. Hay una denuncia social importantísima, por supuesto una denuncia sobre el poder y una denuncia sobre lo que dije antes, el crimen metido
dentro, ¿ok? De esa ley de la sangre, que es una ley particularmente vengativa, cruel, despiadada, dependiendo, ¿no? El monólogo de la conciencia de Ricardo III es brillante, ¿ok? Llega un momento en que él dice, tengo que huir de un asesino, pero el asesino soy yo. ¿Cómo me escapo yo de mí? Y esa es una revelación fantástica. Él se entrega a la muerte en batalla porque no puede vivir con la conciencia. Bueno, Shakespeare es el primer autor de la literatura que trabaja protagónicamente con la conciencia. Por supuesto que no podemos olvidar a Lady Macbeth, porque Lady Macbeth, después de Medea, es la madre horrible. Lady Macbeth lleva a su marido al asesinato para llegar al poder, pero la que mata es ella. En principio lo obliga a él a matar y ella comanda, él acepta, él sufre el mal que hace, ella no. Ella habla de él como un cobarde, blandengue. Los hombres los hombres no sirven para nada. Tenemos nosotras que hacer todo esto, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de un matrimonio. La obra no habla específicamente de hijos, pero ella ha tenido hijos, porque ella habla de ojalá se me seque la leche de los senos y yo me convierta en una bestia, una máquina de muerte. Yo no soy una mujer, yo soy una máquina de muerte. Y bueno, por ahí yo les decía al principio que entre la figura femenina y la ambición de poder hay una vinculación enorme para tratar el tema de familia dentro de la literatura. Y claro, mi salto al siglo XIX, porque aquí sí empieza un trabajo literario más centrado en una visión del mundo, ¿no? Que incluye a la familia para exponer estas inquietudes que yo digo que la literatura, ¿no?, siempre expone. Porque estamos ante dos protagonistas femeninas inolvidables, ¿verdad? Madame Bovary y Ana Karenina, ¿sí? Las dos mujeres que se oponen, le dan la espalda, ¿sí? A la construcción de madre, mujer, esposa y familia. Estamos hablando de la mitad del siglo XIX, ¿ok? Ojo, había habido un precedente, Jane Austen, unos 40 años antes. Orgullo y prejuicio, sensatez y sentimientos, ya son novelas que hablan del matrimonio como un horror, del matrimonio como un mercado, del matrimonio como un negocio mercantilista donde el ganado de la feria son las mujeres, ¿no? Y con un sentido del humor muy británico, pero divino. Jane Austen nos habla de eso, de cómo los padres llevan a las hijas a conocer a los compradores de la mercancía, ¿sí? Las dotes, las pobres, las ricas, ¿no? Y cómo eso supone ya toda una camisa de fuerza terrible para la dignidad femenina que ya en Austen está señalada. El caso de Madame Bovary y Ana Karenina es muy parecido, tratado muy diferentemente por Flaubert que por Tolstoy, por supuesto, pero es muy femenino. Habla de la doble moral de la sociedad del siglo XIX, de esa familia que crece y se forma en torno al poder, al estatus y al dinero, esa familia que pide el sacrificio de las mujeres, aunque ellas no piensen que se sacrifican, algunas no, sacrificio de su intelectualidad, de su creatividad, de su libertad, ¿no? Claro, el caso de Madame Bovary es, ellas dos, ni Ana Karenina, perdón, ni Madame Bovary encajan en el paradigma, y eso es lo que pintan ambas novelas. Dos mujeres que no entran, ¿no?, en el decálogo, en los mandamientos de su época. ¿Okay? En el caso de Madame Bovary, ella es una chica frívola de provincia, que ella lo que quiere es brillar en París, comprarse vestidos, trajes, ha leído mucho folletín, ¿no? Y quiere convertirse en la protagonista de folletines estilo La Dama de las Camelias, ¿no?, de Dumas.
Y en esa búsqueda la casan con un médico de provincia, un hombre humilde, encantador, Charles Bovary, que la ama, pero a la que ella no quiere. Entonces ella empieza amante 1, amante 2, amante 3, tiene una hija a la que odia, detesta. Aquí tenemos otra vez a la madre horrible. El matrimonio es un desastre, por supuesto, no hay, y ella termina suicidándose, ¿no? Toma veneno y se mata en una escena, además en close-up, que la vemos cómo se va poniendo morada. O sea, Flaubert no nos ahorra los detalles del suicidio, ¿ok?, de Emma Bovary, y sin embargo, su marido, hasta el último día, la justifica, la comprende, la acompaña, y llora y sufre por esa muerte, ¿okay?, de alguien que ha sido, repito, frío, totalmente ajeno a la empatía y a todo lo demás. Ana Karenina, bueno, ya lo sabemos, Ana Karenina está casada con un ministro del zar, y estando casada con un ministro del zar se enamora y se hace amante del conde Vronsky, un muchacho joven, menor que ella, etcétera, etcétera. Y lo curioso es que el pecado de Ana Karenina no es la violación, no es el adulterio, a pesar de que para la época era muy audaz plantearlo, porque toda la sociedad del siglo XIX era adúltera, incluidas mujeres, y la rusa como la francesa exactamente igual. El problema es que Ana pretendía hacer pública la relación, pretendía, no la hizo pública, hace pública la relación, y con ello abofetea a una sociedad que te permite la transgresión, que te permite el doble rasero. No me importa lo que hagas con tal de que no se sepa, y el matrimonio y la familia sigue, y tú por detrás tienes una otra vida, una vida secreta, una vida oculta, que no es nada ejemplar ni ejemplarizante, y lo ejemplar y lo ejemplarizante está en la familia y la pareja que se ve, ¿sí? Y lo atrás está todo el otro, toda la otra construcción. Y Ana es la mujer con coraje que dice no. Lo llevo a los bailes, lo llevo al teatro, salgo embarazada, tengo una hija, no miento, digo, esta hija es de este señor, niega a su hijo, porque ella tiene un hijo mayor de su matrimonio, no acepta la ayuda de su marido, que le dice, yo te ayudo, la hacemos pasar por nuestra hija, no pasa nada. Y ella dice, no, no y no. Y lo que lleva a Ana Karenina debajo de las ruedas del tren es el vacío social que se le hace, ¿sí? Porque es un debate entre yo quiero tocar lo prohibido, yo quiero ir hacia una libertad mayor, pero tampoco quiero perder los privilegios de mi estatus, no quiero perder la pertenencia social, y sin embargo tiene que elegir entre una cosa y otra. Y si nos fijamos un poco, vamos a Antígona, ¿sí? Vamos atrás y atrás, y es la misma línea de pensamiento. Hay que elegir entre la ley de la sangre, que en este caso la ley de la pasión, y la ley social, ¿sí? Por mucho que la ley social sea un poco repugnante en términos de morales, ¿sí? Porque el doble rasero es de alguna manera bastante cuestionable, ¿no? Ambas ponen la pasión, ¿ok?, por encima de las leyes culturales, sociales, religiosas, y eso tiene un precio, y por eso ambas heroínas mueren. Mueren, no se suicidan, es decir, ellas no pueden soportar, ¿ok?, lo que es la presión social para este tipo de transgresión. Pero si pensamos, Antígona muere, y además muere condenada, ¿no?, por su tío, es decir, estamos allí, seguimos arriba, Edipo se saca los ojos. Medea, curiosamente, ¿no?, curiosamente sale ilesa, ¿no?, en un giro, ¿no?, interesante del planteamiento. Pero el momento en el que la familia aparece, ahora sí, como tema literario, es el siglo XX, ¿okay?, en manos de dos premios Nobel norteamericanos de primera línea, William Faulkner y Steinbeck, ¿no? Uno es premio Nobel en el 49, el otro es premio Nobel en el 62, y ambos, El ruido y la furia, mientras agonizo en el caso de
Faulkner en Las uvas de la Maria ira. Dolores, Sí, temos mais 5 minutos. ok, Bom. perfecto. Ambos van a hablar de la autopsia del sueño americano, ¿cierto? Es decir, en estas novelas de ambos es la familia aborrecible, una familia donde hay crímenes, o sea, son crímenes, incestos, rivalidades, odios, eso va a estar totalmente así. Y va a decir Al este del paraíso de Steinbeck, ¿no? Donde también se repite la madre horrible, es en Kate, la protagonista de Steinbeck, la madre, la figura de Caín y Abel va a aparecer, ¿no? Muchísimo en estas novelas, los hermanos, ¿no? Que se odian, los hermanos que rivalizan, los hermanos que se destruyen, pero también es una destrucción que viene por la figura de la preferencia arbitraria del padre y la figura de madres ajenas a ese entramado, ¿no? Es la familia monstruosa, ya no es la madre, no, es la familia como un nido, ¿sí? Donde nacen figuras nada ejemplares, nada abominables, por decirlo de alguna manera. Está presente el alcoholismo, el maltrato de todo tipo. De hecho, la novela más famosa de Faulkner se llama Ruido y Furia. Es decir, ¿sí? La furia, la ira preside todo esto. Y para terminar, sí quisiera recomendar dos obras más cercanas, importantísimas. Philip Roth, americano, que nos habla, nos hace una, bueno, no sé cómo llamarlo, pero es como una especie de radiografía de la familia judía norteamericana. Pero por ser judía no hay mucha diferencia. En la pastoral americana es una saga desde los primeros emigrantes, ¿sí? Siglo XIX, el primer Lebowski que llegó, y cómo va eso evolucionando, pero más que evolucionando, involucionando, hasta que en los años 60 la heredera del imperio se convierte en una defensora de los derechos civiles, pone bombas contra Vietnam, Lyndon Johnson, es decir, el sueño americano ahora sí se hace añicos, tanto en la pastoral americana como en un libro maravilloso que se llama Las correcciones de Jonathan Franzen del año 2001, porque aquí, y con eso sí termino porque me da miedo pasarme, es que aquí ya no hay el monstruo, lo abominable, no, aquí es lo terrible de lo cotidiano. Es una pareja norteamericana jubilada. Enid, la madre, tiene todos los hilos y el control y el poder sobre toda la familia. Tiene 3 hijos, a cual más fracturado, fracasado, que fingen que no. Y todo eso se orquesta alrededor de la terquedad de Enid, que quiere que sus hijos se reúnan todos familiarmente en Navidad. ¿Quién no ha pasado por eso? Y dentro de esa obsesión por la familia perfecta, esta novela te construye, ¿ok? Los sótanos secretos de la familia perfecta, que de perfecta no tiene nada. Son las grietas, las correcciones en las grietas, pero termina con algo que a mí me parece muy esperanzador, y es que el título de la novela es Las correcciones. Y Franzen lo que plantea es, lo que hay que hacer es corregir, tener voluntad para corregir y desear corregir. Así que no es tan terrible. Y además es una novela con mucho humor, muy sarcástica. En América Latina esto es exactamente igual, la literatura latinoamericana, pero con un apunte mucho más hacia lo social y hacia la violencia dentro del subdesarrollo. Lo podemos ver en 100 años de soledad, ¿verdad? O sea, porque me imagino que es lo que todos hemos leído y no ponerles más ejemplos, ¿no? O sea, es la violencia que se mastica en el entorno latinoamericano de norte a sur, absolutamente mucho más ligada a lo social. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya gustado. Y hasta aquí mi intervención. Gracias por escuchar. Excelente, María Dolores, muchísimas gracias. Incluso ya tenemos un comentario que pregunta justamente, además de felicitando y preguntando si podremos obtener la presentación completa
lo podemos tener. Excelente. Muchas gracias. Paulina, por favor. Agradecemos. Paulina, la palabra está contigo. Una maravilla, María Dolores. Por ahí después hay unos minutitos más, entonces quizás esta última parte sobre la novela latinoamericana se puede ampliar un poco, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el doctor Federico Burman. Les voy a contar que él es médico, promoción 1970. Él es miembro de honor de la Asociación Médica Argentina. Es profesor consulto en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. Es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires con función didáctica. Es especialista en niñez y adolescencia por la IPA y es magíster en familia y pareja a través del Instituto Universitario de Salud Mental, en donde al mismo tiempo ha sido y es docente, profesor titular, y ha sido durante 6 años el secretario académico de la maestría en familia y pareja. También dentro del IUSAM es profesor titular en la especialización en psicoanálisis y en la especialización en psicología clínica con niños y adolescentes. El IUSAM, yo lo digo así, pero es el Instituto Universitario de Salud Mental. Bueno, Federico, te escuchamos ahora. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión de Familia y Pareja de FEPAL por la invitación y en especial a Diana Navarrete Bianchi, a Paulina Zuckerman, a Dani Moura por todo el apoyo y respaldo que nos han dado. Y agradecimiento por la invitación. Voy a leer, esperando que yo abreví el tiempo de mi exposición, que llamé Las familias como conjuntos ligados por experiencias, testimonios y relatos. Un cuento posible. Cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa. Alejandra Pizarnik. Mamá vestida de encaje tocaba piano en el caos. Murilo Méndez. León Tolstoy empieza a Ana Karenina con estas palabras. Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada. En casa de los Oblonsky andaba todo tras todo. Ambrose Bierce comienza de este modo uno de sus relatos. Una mañana de junio de 1872, temprano, asesiné a mi padre, acto que me impresionó vivamente en esa época. Eso ocurrió antes de mi matrimonio. Y en otro momento, en otro texto, este autor caracteriza al amor como una insanía temporaria curable mediante el matrimonio o alejando al paciente de las influencias bajo las cuales ha contraído el mal. Anne Carson escribe: una conversación entre iguales no hay nada tan difícil de lograr en este mundo de habeas corpus, porque, dice Keats, se nos ha agotado toda la maravilla, la curiosidad y el miedo. En un poema, Jorge Luis Borges lamenta haber defraudado las expectativas que sus padres pusieron en él. Sufrimientos de parejas y familiares, violencia en la relación parento-filial, tratos abusivos, amores no correspondidos, retribuidos. La literatura siempre ha tenido lo que contar acerca de las parejas y las familias.
Freud valorizó el talento y la misteriosa capacidad del escritor de penetrar en las profundidades del alma humana y transmitir los sentimientos personales y sociales, las verdades profundas del hombre. Los reconocía como laienanalis, analistas profanos, y entre ellos destacaba la presencia de los poetas, de aquellos con especial capacidad creativa para jugar con las palabras. Pues los poetas acampan en los bordes del lenguaje, en sus senderos más riesgosos e inexplorados, y desde estas angostas cornisas exponen y se exponen, allí donde la palabra se hace música, donde el silencio es canción, grito, ruido, susurro, caricia. Y habla de las soledades pobladas y del nosotros en lucha. Como Guillermo Boido, hay que cuidarse de la derecha porque diestra y de la izquierda cuando siniestra. O la poesía no se vende porque la poesía no se vende. Otro poema, otro poeta. Entre tu cuerpo posible y tu cuerpo, solo mi mano cabe. Entre mi mano posible y mi mano, solo tu cuerpo cabe. El psicoanálisis freudiano ha tenido por su parte en la literatura no solo uno de sus múltiples intereses, sino el poder de afectarla desde su propia producción. Un ejemplo de esto es el concepto de novela familiar del neurótico, una fantasía o protofantasía que supone universal, tal vez el último producto de esta especie, y que tiene el poder de enlazar en un relato las otras fantasías primitivas previas. Esta novela familiar es un mito épico y sería como la novela de todas las novelas. Las aventuras de estos héroes y villanos concentran mucho de las lecturas de la preadolescencia y adolescencia y dan la base argumental de los cómics con los que estamos familiarizados. Las fantasías desiderativas son una materia prima compartida por los escritores y por las personas y conjuntos que fabrican con ellas síntomas preocupantes y restricciones caracteriales. Este enlace es el que permite realizar un análisis aplicado en la medida en que emplean los hallazgos clínicos para la comprensión de obras literarias. Freud interpretó de este modo obras de Shakespeare, Sófocles, Hoffmann, Dostoyevsky, Jensen y otros, y muchos psicoanalistas han seguido este camino. Volviendo a Freud, sabemos que realizó muchas reflexiones sobre la creación literaria. Se interrogó sobre el papel motivador de frustraciones y pérdidas reales, sobre el particular placer que despierta su lectura y sobre los efectos en el lector. La relacionó con las experiencias lúdicas, hizo observaciones sobre el tratamiento poético de las perturbaciones psíquicas y sobre las características de ciertos afectos estéticos. Propuso distintos criterios acerca del papel que desempeña la sublimación, sugirió estilos narrativos predominantes en los adolescentes. Solo los menciono porque por razones expositivas no me voy a detener en ellos. Por otra parte, son teorizaciones que naturalizaron una familia nuclear burguesa patriarcal cuya solidez, luego de un siglo, ha sido profundamente alterada. Quisiera ahora dirigir el curso de estas reflexiones a los aspectos que más nos pueden tocar en nuestra labor psicoterapéutica, cuando trabajamos con familias y con otros conjuntos y aún pacientes individuales. ¿Qué resaltar del encuentro con la literatura en este terreno?
En primer lugar, recordaría que establecemos escritos de nuestra experiencia y que el relato de lo que consideramos material analítico integra lo que denominamos historia clínica. La historia clínica médica es el relato que realiza el profesional de lo que le pasa al paciente. La historia clínica psicoanalítica es el relato que establece el terapeuta de lo que acontece entre él y el paciente, conjunto o individual. Nuestro relato es un producto de coautoría vincular. Recordemos la técnica del cadáver exquisito, juego surrealista que suma versos escritos sucesivamente por sus participantes. Es un ejemplo de texto de autoría múltiple. Resaltemos dos aspectos del historial. En primer lugar, es una construcción ficcional elaborada con las migajas de lo vivido en la clínica, que el dispositivo terapéutico instituido hizo posible. Encuentran allí lugar la realidad psíquica, las verdades vinculares creadas en inmanencia entre todos los que integran la experiencia y ocasionalmente la verdad histórica de alguno de ellos. Este carácter ficcional es el que, lejos de desautorizar, valida su significación y eficacia terapéutica. Segundo, en la clínica, la historia se configura desde lo que va aconteciendo en cada sesión entre terapeuta y paciente. El presente funda una y otra vez pasado. Resalto acá una paradoja que Borges observara. Los prekafkianos llevaron en su obrar a Kafka, pero es Kafka quien desde su obra da pie retroactivamente a la invención de los prekafkianos como categoría o clase. Dejemos atrás la narrativa de lo que pasa y que consignamos como cronistas o escribanos implicados en la situación. Atendamos ahora a la experiencia. ¿Con qué nos encontramos en el encuentro? ¿Qué hacen los pacientes cuando desde el despojamiento de nuestra atención flotante no esperamos nada? Vemos que nos cuentan y se cuentan los cuentos acerca de lo que los pone mal o les causa malestar. Estos relatos suelen ser quejosos y reiterados. Están organizados de tal modo que nos presentan un agente de sufrimiento grupal y el resto las víctimas que padecen esas conductas. Ya no son la familia que eran. ¿Qué familia eran? Hay lazos de sangre en muchos casos y lazos de parentesco, pero prefiero considerar familia a dos o más personas de distinta generación que se presentan y o son reconocidos como familia, que comparten relatos y experiencias testimoniables. Por ejemplo, la monoparental conformada por un adulto y un hijo adoptivo. Bueno, volvamos a la situación clínica. Estos relatos que nos interpelan incluyen la epistemia actual, la zeitgeist, el espíritu o mentalidad de la época, aquello que pueden ser interrogado o relatado en los relatos. Discursos que nos subjetivan como sujetos sociales y que afectan nuestra manera de sentir, pensar y actuar. Decíamos que insisten en relatos que no pueden dejar de repetir, aunque resulten improductivos para aliviar el sufrimiento que padecen. Otras veces
realizan un canon de monólogos aburridos, o se arrojan palabras hirientes que no los dejan pensar y que los lastima vincularmente, o airadamente exigen compensaciones que solo provocan un silencio desolado. Estas narrativas verbales, que siempre tienen algún carácter performático, suelen estar acompañadas, como en las familias con niños y adolescentes, con lo que expresan a través de juegos, modelados, dibujos y todo tipo de actos realizados en forma individual o conjunta. Considero estas presentaciones que se hacen ante con nosotros como otro implicado en la situación que nos constituye, junto con la familia, en un barajar y dar de nuevo. Es decir, como un desafío que procura encontrar una salida, una nueva manera de percibir, interrogar y pensar lo que entre todos vamos haciendo. Apostamos a instituir una condición inédita al modo de la propuesta de María Dolores Saga. Tengo los ojos nuevos de un abierto perenne. Esperamos entonces una inesperada ocurrencia que descoloque, que ingrese sorpresivamente y se haga lugar, aunque moleste, incomode o inquiete por parecer amenazante. ¿Qué hacer con ese sentimiento paranoide? Lo pensamos entre todos. Si paranoide sugiere la sensación angustiante de estar perseguido ante una circunstancia en la que se está efectivamente perseguido, intentamos aclarar ese peligro. Lo que va a verse amenazada, cuestionada, es la organización que la familia construyó al comienzo del encuentro. Una disociación que separa al paciente designado del resto, presuntamente sano o no conflictivo. Pero este acontecimiento que ahora fisura esa estructura, ¿es una buena o mala noticia? Si el concepto de ambivalencia no se hubiera ya inventado, habría que crearlo para dar cuenta de esta experiencia. El dejar las cosas como están tiene una ventaja. Se trata de mantener lo ya instituido, sabido y vivido, la comodidad de lo habitual, del equilibrio logrado y el confort de lo anticipable. Pero el costo es alto, pues el sufrimiento por el que se consulta es generado inconscientemente por la dinámica patógena que espontáneamente siguen reiterando. Aunque estemos compartiendo ese riesgo al participar del encuentro, los beneficios de mantener el status quo van a generar resistencias hacia las nuevas vivencias que el dispositivo aspira a generar. Se interpondrán vallas ante las novedosas situaciones subjetivantes y vinculares que pudieran configurarse. El tratamiento no consiste sino en el devenir de esta lucha entre relatos reflexivos subjetivantes que llevan a nuevas acciones y a complejizar los vínculos, y los relatos previos defensivos que insisten en conservar lo establecido, aunque el precio sea el empobrecimiento subjetivo de todos. Unos relatos propiciarán la incomodidad del fluir de la vida, la apertura del contacto con lo extraño, diferente y extranjero, la convivencia con desconocidos y con lo desconocido en uno mismo. Los otros insistirán en el valor de lo idéntico y lo semejante, de la complementariedad que unifica y completa con la temporalidad de las esencias y la certeza de los destinos ya trazados, de los fundamentos únicos y últimos. Una narrativa se abrirá a lo abierto e incierto, al hacer cooperativo y a la distribución de saberes, poderes y responsabilidades.
Otra se centrará en el individualismo, en las ventajas del hacer capitalizante, en la jerarquización que impone obediencias pasivas, en las conveniencias personales y las ventajas de asegurarse posiciones de éxito marketinero. En ciertas ocasiones, tiene poder patógeno la falta de relatos compartidos, como en casos de adopciones o de hijos producto de fertilizaciones asistidas. En otros, lo desorganizante y traumático proviene de la imposición de relatos apasionados que no respetan las necesidades y posibilidades psíquicas de los hijos, como cuando son reveladas infidelidades paternas o como cuando en ciertos divorcios controversiales cada padre intenta adoctrinar a sus hijos desde sus razones y desde esa alianza busca desacreditar o difamar a la expareja conyugal. Observamos también en nuestra clínica que actualmente las pantallas tienen tal poder subjetivante que logran desplazar el papel subjetivante de los relatos literarios en su oferta de tramas y personajes con las cuales es posible identificarse. Al intervenir en la sesión, podemos considerar tres destinos posibles que no se excluyen. Primero, el mundo interno de uno de los integrantes, con las relaciones de objetos que establece el yo. Segundo, lo intersubjetivo, es decir, lo que liga a los distintos yoes que están interactuando de acuerdo a lo que llamamos la lógica del mundo. Y tercero, lo que hacen y hacemos entre todos en el devenir de la sesión y que nos lleva a una posición del estar siendo coyuntural, albergando diferencias, lo que denominamos con Bernstein lo vincular, que implementa la lógica del dos, que acentúa el descentramiento, lo presentacional, el principio de incertidumbre, el poder expandir territorios subjetivantes de creciente complejidad. Veamos dos ejemplos de relatos que se presentan y van siendo desmontados y construidos de tal modo que los nuevos contactos y praxis significantes son ahora posibles. Los padres de un escolar consultan porque el hijo tiene problemas de conducta en el colegio y ellos mismos no los respetan. ¿Cómo desafía lo que el padre le indica? Su propio padre ante faltas aún menores le pegaba y él no quiere hacerlo. ¿Por qué no obedece a la madre y la insulta si le insiste en hacer algo que había aceptado hacer? La culpa es de ellos porque como hijo único no le pone límites. Ya tranquilo, el hijo a veces les pide perdón, pero otras veces justifica su proceder. Esta situación inicial de desconcierto, sufrimiento y desaliento es un buen punto de partida. Solo que no seré yo quien aporte una guía para perplejos al modo de Maimónides. Esta consulta expone una situación social frecuente. Los padres y los maestros ya no son reconocidos como figuras de autoridad indiscutible. Se hace necesario analizar lo que va pasando entre todos, examinar qué impide crear una normativa compartida con firmeza y flexibilidad, criterios en el que todos participen, convenio de convivencia abierto y que necesitará ratificarse o rectificarse en cada ocasión que se muestre necesario, ya que si este acuerdo se mantiene coyunturalmente es porque, siendo diferentes y desacordando, va mostrando su insuficiencia y con eso su poder en cada momento que la circunstancia vuelva a cambiar. En esta experiencia todos colaboramos en el irnos dando cuenta. Una estrategia de cuidados y respetos se irá construyendo. El hijo comprobará entonces que puede controlarse, ser reconocido y demandar por las buenas lo que sea prudente pedir,
y que, apostando al amor, algo tiene para dar. La madre aprenderá a hacerse respetar en nombre de sus derechos por el hijo y también por el marido, al advertir cuánto ha callado por su misión. Y el padre recapacitará sobre su tentación de dominar, sobre sus dificultades en escuchar a los otros y en aceptar sus propias inconsistencias ante lo legal. Estos padres, en mi experiencia, tienden a trampear en relación a los horarios y a los honorarios. Federico, perdón, 5 minutos hablando de horarios. Perfecto. Tal vez sea un poquito menos, veremos. El segundo ejemplo. En una ocasión atendí a una pareja en la que uno de los puntos conflictivos era la frecuencia de las relaciones sexuales, que eran, por otra parte, mutuamente satisfactorias. Él era un escribano y abogado, y ella era una colega que trabajaba también en recursos humanos. Comentaban, con inteligencia y humor, que para cada uno demanda tenía connotaciones particulares. Yo pertenezco a una familia católica y la de ella es judía, pero no nos conflictúa. Es decir, no había problemas con esos 10 mandamientos. ¿Quién tenía razón? ¿El que decía que sufría por una presión que vivía como un molesto acoso? ¿O quien lamentaba que el otro fuera menos receptivo a sus pedidos, ya que su tensión sexual lo incomodaba? ¿Qué justicia salomónica esperaban de mi parte? Además, ¿existe un metro patrón sexual? Llamativamente, aunque usaban en nosotros para referirse a su malestar sexual, era un nosotros que me evocaba un conocido chiste. Ellos se querían, él se quería y ella se quería. No podían en sus relatos superar el muro narcisista y tomar otra perspectiva pasando del 1 al 2. Si aceptaban que la palabra demanda era unívoca, ¿por qué no considerar que relación sexual es una experiencia no predeterminada? Si fuera una construcción conjunta, creada para ser inventada momento a momento, eran ambos responsables de construir ese amoroso cuerpo vincular, como decía Jeanine Couget. En mi opinión, ese es el alcance del deseado hacer juntos el amor. Tal vez esta sea la única fidelidad que cuente, la que apuesta al encuentro sexoafectivo. El resto es cumplir como hábito una faena erótica para descargar sustancias sexuales. Como decimos en lunfardo, echarse un poco. Fueron descubriendo que si el amor, como la poesía, sopla cuando y donde quiere, lo que compartían era el desafío de escuchar ese llamado para sentir la brisa de las ganas. Con los relatos que encontraran, hasta el misterioso borde en que se acaban las palabras o son los cuerpos los que tienen la palabra. La palabra inesperada que va aconteciendo nos mueve y nos conmueve. Entonces, en la clínica vincular como en la poesía. Y esa palabra es como la rosa, no tiene por qué. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Me gustaría ver si cada uno... Ya Federico inició un poco el diálogo entre ambos, ¿verdad? Al mencionar la frase de María Dolores acerca de abrir los ojos.
por ahí quieren hacer algún comentario entre ustedes. Yo creo que lo primero es agradecerle a Federico la inclusión de la poesía y de la palabra poética, ¿no?, dentro de este tema, porque yo lo que escribo es poesía, justamente, y me conmovió encontrar citadas a Alejandra Pizarnik y a Anne Carson y a Cristina Peri Rossi y a todo eso aquí, ¿no? Creo que la palabra poética es una palabra de fogonazo, es decir, en la poesía estalla delante de ti la imagen a través de la metáfora, ¿no? Y no tienes que analizarla, tienes que sentirla. Y muchas veces eso es un camino más inmediato a la comprensión de lo que ocurre con la prosa, por supuesto, con la narrativa, que te pide más análisis quizá, y con el discurso científico, que obviamente es un discurso de ideas y no de imágenes, ¿no? Así que eso estuvo muy bien. Y yo no pude leer la frase con la que comienza Ana Karenina y me encantó cuando veo a Federico leyendo el comienzo de Ana Karenina, porque creo que es fundamental para el tema familia en literatura, ¿no? El hecho de que las familias infelices todas encuentran un camino distinto para justificar o explicar la infelicidad. Creo que sin darnos cuenta estuvimos en una armonía, ¿no? Muy grata y muy sorprendente, que ambos discursos tuvieron mucho que ver, ¿no? Uno con otro sin habernoslo propuesto, ninguno de los dos. Bueno, yo te agradezco, María Dolores, coincido con tu apreciación. Yo agradezco todo lo que contaste y comentaste acerca de la importancia del discurso social y de los relatos literarios en el poder de relatarnos y de habilitar la posibilidad de encontrar nuevos y diferentes relatos. Yo no diría por qué trabajamos en la clínica con parejas y familia, diría que el objetivo último es el de mantener y o crear la poética del encuentro. Es simplemente eso. No sé, Paulina me había pedido si podía completar algo sobre lo de América Latina. ¿Quieres? Por favor, sí, dale. Lo que yo tenía notado era que el tratamiento del tema dentro de América Latina es un tratamiento que va desde la manifestación de la cultura del subdesarrollo, ¿sí? Es decir, no podemos hablar de la misma mirada que ocurre, por ejemplo, en el hemisferio norte, sobre todo en los Estados Unidos, en Europa, porque el tratamiento es de cómo se edifica la sociedad latinoamericana, familiarmente hablando, amasada con violencia, con sangre, digámoslo así. Sangre por un lado, es decir, batallas interminables, guerras cruentas constantemente, y batallas entre clanes, batallas entre madres e hijos, padres e hijos, parejas, hermanos, ¿cierto? En un amasijo que siempre tiene el término violencia por delante y que es muy tribal, ¿sí? Cuando vamos al tema en América Latina, lo que encontramos es una descripción de nuestras sociedades, ¿sí?, construidas sobre un basamento que no se ha modernizado, y eso es lo que los escritores abordan, ¿no?, y describen, que hay una modernización aparente de ello, pero que por debajo sigue habiendo una estructura tribal. Y eso lo podemos ver en 100 años de soledad, en Juan Rulfo de Pedro Páramo, por ejemplo. Pedro Páramo va a Comala, viene a Comala a buscar a mi padre, porque la figura paterna en América Latina, en general, por favor, no quiero, o sea, saben que estoy hablando en general, por supuesto que hay excepciones, es una figura inseminadora, y ya, o sea, una figura que no forma parte, ¿sí?, de la construcción de familia de una manera ejemplar, no
en las clases marginales, por supuesto, más en las clases medias, y de las medias hacia arriba es una figura, una puesta en escena un poco, ¿se entiende? O sea, un fingir, una obra de teatro que esconde por detrás la misma base. Y por eso la idea de incesto, por ejemplo, atraviesa toda la literatura latinoamericana cuando habla de familia. Esa serpiente que se muerde la cola, ¿no? Al final de 100 años de soledad, y la que está amenazado está allí, ¿ok? Y está en muchísimas otras aproximaciones literarias. En La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, esa historia al revés, que va de la muerte al nacimiento, está plagada de violencia. En toda la escritura del Vargas Llosa, más esencial, la ciudad y los perros, la casa verde, ¿sí? O sea, el mundo muy selvático, ¿no? Eso, como muy primitivo, que se lava un poco la cara a medida que asciende socialmente, pero que igual por dentro tiene un componente terrible, en donde el machismo es, por supuesto, el gran protagonista, la mujer anulada, la mujer usada, la mujer convertida convertida en un objeto que se usa y se desecha, pero que a su vez también se mete en ese, iba a decir juego, pero de juego no tiene nada, ¿no? En esa rueda, ¿sí? Porque de esa rueda obtiene algunos beneficios, en cierto sentido. Yo les quería sugerir, yo había dicho en mi propuesta de 100 años de soledad, Pelea de Gallos, de María Fernanda Ampuero, que es un libro de cuentos muy reciente de una muchacha, porque es muy joven, ecuatoriana, que, o sea, son unos cuentos de verdad que imponen, muy duros, perdón, de leer, pero son que hablan de la violencia fundamentalmente contra la mujer, ¿sí? Y claro, mujer como base del núcleo familiar expande en todos los cuentos hacia familias derrotadas, si se quiere, en su afán de ser familias ordenadas, armónicas, constructivas, amorosas, nutritivas. Y eso dentro de un entramado así no puede ser. Y como son cuentos, pues a lo mejor tengo oportunidad, ¿no? de leerlos y analizarlos, porque creo que son de lo mejor que he leído, pero en donde la protagonista principal es un tema de violencia casi que estructural, que nos lleva a pensar cómo vamos volviendo a las correcciones de Franzen, ¿no? ¿Cómo vamos a corregir una violencia que está normalizada, que está en una estructura, ¿sí? Y de la que la literatura da cuenta para conocerla, para enfrentarla y para responder a ella, ¿sí? De la mejor manera. Cualquier otra pregunta, por favor. O sea, sí, yo no puedo escribir solo un poquito. Vamos a conseguir ahora, porque no estábamos estoy hablando en español. Vamos a abrir ahora un espacio para el público. Entonces vamos a darle un tiempito al técnico y entonces ustedes ya van a poder, todos van a poder participar. Una cuestión, mientras van llegando las preguntas, hay muchos comentarios con felicitaciones y agradecimientos que los vamos a sintetizar así para no repetirlos. Y sobre todo hay uno en particular que sí quiero leer, que es el nombre de la autora ecuatoriana. ¿Vos dijiste? Sí. María Fernanda Ampuero, como suena, Ampuero, con A. Muchas gracias. Yo, mientras van llegando entonces preguntas y comentarios, me permiten, quiero hacer un comentario acerca de lo que fueron diciendo. En realidad dos, si los puedo juntar, no sé si voy a poder, pero desde que María Dolores empezaste y hablaste de la ficción que esconde verdades, ¿no? Fui siguiendo esa idea de dos lógicas. Lo digo así porque tradicionalmente hablamos de
por ejemplo, las verdades o lo inconsciente como lo oculto, lo profundo, aunque haya otras conceptualizaciones, no importa, pero y a partir de ahí, por ejemplo, cuando hablaste de la transgresión, bueno, yo pensé en lo inconsciente, hablaste de la transgresión, empezando por Edipo, si quiere o no quiere ver, si acepta o no acepta ver, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, Federico se refirió a las diferentes lógicas posibles con las que se puede leer a una familia y habló de la idea de una normatividad compartida, de lograr una normatividad compartida. Esto de las dos leyes, ¿no? Bueno, está Medea también, por supuesto, todo el tiempo. Pensé en Nora, de Casa de Muñecas. Otra vez, ¿no? Dos leyes que circulan y que están allí, y cómo, cuando plantea Federico, cómo la lucha para que se abra paso lo nuevo, cuando predomina la compulsión de repetición. Me preguntabas, Federico, si ahí había como una definición incluso de salud, ¿no? Que va incluyendo la idea de lo nuevo. Es una pregunta, es una manera, siempre se nos escapa cómo definimos la salud mental, ¿no? Me parece que la idea acerca de lo nuevo, si el obstáculo para que aparezca lo nuevo, vos hablaste de correcciones, María Dolores, ahí se me va juntando lo que ambos decían, si eso no daría lugar a una definición posible de salud. Bueno, hasta ahí. En todo caso, si tienen ganas de empezar a comentar, o Alane, encontraste algún comentario, por favor. Tenemos un comentario de Elena Tomasel, ella no pudo ponerlo en el chat, entonces nos mandó su comentario. Buen día. Muy interesante el recorrido histórico presentado por María Dolores. Tengo una pregunta. Los personajes, todas femeninas, y los autores, hombres que imaginaron y escribieron estas mujeres, Bovary, Karenina, Medea, Antígona. ¿Podrías hablar un poco sobre eso? Gracias por tu exposición. ¿Quedó claro, María Dolores? Son autores masculinos escribiendo sobre personajes femeninas, ¿verdad? Cierto. A ver, no siempre la psicología femenina descrita en la novela desde lo masculino acierta con el comportamiento propiamente femenino. Es cierto, hay una mirada masculina que recrea lo femenino y encontramos que la comunicación y la conexión no puede ser exacta porque es un hombre mirando, ¿no?, a una mujer y describiéndola como hombre. Sin embargo, hay que decir que hay verdaderas escrituras heroicas sobre el tema, que no son las antiguas, y ahí estoy de acuerdo, no son las antiguas, son más modernas. Por ejemplo, Amos Oz, un escritor hebreo, judío maravilloso, tiene una novela que se llama La Caja Negra, que es una novela donde hay una correspondencia entre una pareja y la voz femenina de la pareja, uno la siente absolutamente femenina y uno admira la capacidad de Amos Oz para describir esa voz femenina, ¿sí? Ahora bien, yo tampoco creo que haya que descalificar la mirada porque está hecha desde lo masculino. Quiero decir, cuando Medea arranca en una ira
descomunal y asesina a sus hijos, el hecho de que la propia tragedia libere a Medea de castigo, habla de un apoyo, ¿no?, de la posición del escritor, no muy frecuente en Grecia, que era bastante misógina, todos lo sabemos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de 6.000 años antes de Cristo, creo que lo podríamos entender también. En el caso Shakespeare, creo que en su momento, estamos hablando del siglo XVI, XVII, nadie se ha metido en la cabeza de una mujer hasta ese momento como Shakespeare, absolutamente nadie. Las heroínas de Shakespeare son profundamente rebeldes, revolucionarias, y para meterme un poco con lo que dijo Paulina, okay, revelan la lucha de quienes hace no sé cuántos años estamos hablando de 300, 400, 500 años, proponían un cambio. Y es que es la lucha de la que creo que Paulina habla, ¿no? Entre una ley y la otra ley, entre, ¿no?, la pasión y la razón, entre la polis y la sangre, entre, ¿no?, la transgresión y la oficialidad, lo que Federico abordaba, ¿no? ¿Cómo hacemos con esto y cómo obtenemos una salud? Ofelia, de la que no hablé, se casa con un negro otomano, es decir, ¿no? Porcia, en el mercader de Venecia, se viste de hombre y se va a defender, ¿no?, a Antonio en el tribunal frente al mercader, ¿cierto? Julieta es la transgresión de las transgresiones. Yo me voy con un Capuleto siendo de los Montescos y no me importa lo que me diga la familia, ¿cierto? Entonces sí, es verdad, ha habido mucha polémica en los críticos de cómo vamos a ver a estas mujeres que están escritas por hombres. Yo diría que cuando los hombres son genios, ¿no?, están por encima un poco, ¿no?, de una mirada reductiva, ¿cierto? Que nos reduce inclusive. Federico, ¿querés hacer algún comentario? Bueno, uno muy breve, aludiendo a lo que vos decías, comentabas de la verdad y el tema de las dos leyes, etc. Hay un criterio ingenuo que yo relaciono con el concepto, digamos, narcisista, en el sentido de pensar que las cosas, por ejemplo, la caracterización de la verdad, que vos decías antes. La gente tiene usualmente una idea ingenua acerca del criterio de verdad, y la va a plantear como una correspondencia entre lo que uno piensa acerca de cómo son las cosas y cómo son realmente las cosas. Digo que es ingenuo porque nosotros estamos acostumbrados ya a pensar que cómo uno piensa es muy complejo y cómo uno interpreta lo que uno cree que pasa es no menos complejo. Entonces, la idea sería que las verdades y todo lo que va pasando es producto de una construcción. Primero, una construcción. Cuando acentué en la clínica la importancia de lo que llamamos las verdades vinculares clínicas, en las situaciones clínicas, en inmanencia, quiere decir que son hallazgos construidos entre todos. Esas son las verdades. Son lo que se establece como verdad por compartir reflexiones y criterios. Y por otra parte, en relación a lo legal, hay, en mi criterio, de vuelta, no una ley, como diciendo esto está establecido de esta manera y no puede ser de ninguna otra, sino hay por lo menos dos. O sea, en mi manera de pensar, en mi modo de proceder, hay algo así como una especie de
partición o por lo menos desdoblamiento que acompañan mi perspectiva de ver la química. Eso se suma a otras visiones o perspectivas más simples o más deterministas que puede tener un elemento de menor complejidad en mi manera de pensar. Voy a leer algunos comentarios. No se llega a ver todo el nombre de la persona que participó. Discúlpenme, pero no lo veo aquí. Lucía debe ser Lucía Moravito, supongo. La compulsión a la repetición y la posibilidad de lo nuevo se ve claramente en Al este del Edén, de Steinbeck. Mafe, no llegó a ver el apellido. María Dolores, las escritoras latinoamericanas mantienen la idea de familia centrada en los dos pilares que mencionás, el poder y la mujer en la figura de la madre. ¿Ha variado esto en la literatura latinoamericana contemporánea? Otra pregunta, Mirta A. ¿Las mujeres podemos hablar como hombres acertadamente? ¿Los entendemos? ¿Alguien en portugués le responde, pode chim? No sé si lo estoy pronunciando bien. Claro que sí. Me encanta la pregunta sobre cómo se ve ahora. No, la literatura latinoamericana más contemporánea es un trabajo de dinamitar la figura materna. Es impresionante. En algún momento, no sé si ahora cabría que les haga una lista, pero yo misma me impresioné. O sea, hay una rebelión y un darle la vuelta al espejo sobre la maternidad, lo que fue siempre dentro de América Latina el mito, ¿no? El mito de la madre abnegada, sacrificada, sufrida, doliente, que levanta la familia desde una anulación, digamos, de sí misma dentro de los roles, sobre todo hembra, ¿no? Mujer, etcétera, está en este momento hecho añicos desde la literatura, que por lo general suele anticiparse, ¿no? Y leer la línea pequeña, ¿saben? Al pie de página de lo que pasa. Quiero hablar, por ejemplo, de Mandíbula, una novela de Mónica Ojeda, ecuatoriana también, que saca, solo les voy a decir de dónde saca el nombre, lo que ya es duro, ¿no? La mandíbula, es porque los cocodrilos hembra guardan los huevos de la cría aquí debajo, ¿no? De la mandíbula, o sea, dentro de la mandíbula y abajo, para que mientras ellas van a cazar no se las coman los depredadores. Pero el enorme peligro y lo que sucede es que al abrir la mandíbula para cazar los huevos, ella se los traga y los devora. Y esa es la metáfora de la novela de Mónica Ojeda, para poner un ejemplo de los más, a mi juicio, brutales que he leído, porque de verdad la novela es repito, dinamitar la figura tradicional de la madre, ¿sí? Para poner y bueno, eso pasa con María Fernanda Ampuero, que es la que les acabo también de narrar, ¿sí? Hay una Mariana Enríquez, Argentina, Lo que queda de noche, para poner ejemplo, son todas mujeres 50 años, 40, 50 años, son mujeres bastante jóvenes, ¿sí? Dentro del espacio. Pero ahora que pienso, no es solo en América Latina. No sé si han leído a Tatiana Tibuleac, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, que hablando de salud, es una historia que comienza con una relación absolutamente quebrada entre madre e hijo y una relación que termina siendo luz y acompañamiento y es una belleza, por ejemplo, ¿no? No está, pero ahí vemos la diferencia. El mundo latinoamericano no le ve salida en la literatura, ¿sí? Mientras que cuando leemos eso mismo en otros espacios, hay una visión final más armónica, ¿sí? Más constructiva, más. Y en el mundo latinoamericano se cierra
con el callejón sin salida de lo que es estructural. Alguien acaba de escribir algo sobre Annie Ernaux. Claro, en este momento Annie Ernaux es imposible no citarlo, ¿no? Porque ella es la abanderada de toda la antimaterno, ¿no? Cuando leemos Pura Pasión, es una mujer que elige la pasión por encima de la esposa, la madre. Es más, en la novela ella le dice a los hijos, hoy no puedes venir para mi casa, ¿ok? Porque hoy estoy ocupada. Es decir, una mujer que antepone, que es justamente Medea, volvemos a lo arquetípico si se quiere, ¿no? O sea, Medea, ella es primero la mujer de Jasón en un sentido absolutamente pasional, y lo otro es a posteriori. Y si ella no tiene a Jasón, lo demás no existe para ella, ¿no? Y ahí está, bueno, el acontecimiento, un aborto clandestino, voluntario, donde ella, y además hay una narrativa en Anier no absolutamente, cuando ella pide en la línea final de Pura Pasión, yo quiero escribir esto sin juicios morales, para que los lectores entiendan que yo no estoy aquí para ser juzgada, ni condenada, ni absuelta. Esto pasa, punto. Y ya. Hay un comentario en portugués, Alane, que es sobre Annie Ernaux. ¿Querés leerlo, por favor? Me pareció que María Dolores ya lo había visto el comentario, ¿verdad? Bien, en relación a Annie Ernaux, que ganó el Nobel de Literatura, y sus personajes femeninas basadas en su propia vivencia con la familia de su infancia y su necesidad de aborto. Justamente sobre lo que comentaste, ¿verdad? Sí, lo comentaste ya, sí, gracias. Acerca de que Lacan usa la imagen de la madre cocodrilo para señalar los estragos maternos de captura de los hijos e hijas. Correcto. De nuevo, acerca del relato, de la idea de relato. Federico, vos querías decir algo, perdón. Una cosa simplemente es que en estas circunstancias actuales, o sea, en América Latina 2023, si la literatura, pienso, muestra realidades estalladas, dinamitadas, es porque las realidades están siendo estalladas y siguen siendo dinamitadas. Totalmente. Y eso desde ya. Totalmente de acuerdo. O sea, los estados están dinamitados, el poder judicial está dinamitado, los colegios y escuelas están dinamitados, el mundo del trabajo está dinamitado, etcétera, etcétera. Sobre esas arenas movedizas, digamos, se instala el sufrimiento de las parejas y familias. Entonces, parte del desafío que nosotros tenemos es, ya lo decía un historiador hace un tiempo, es hacer algo con esos fragmentos y organizar y armar situaciones que sean subjetivantes frente a tantas presiones y realidades desubjetivantes. Eso es parte del trabajo clínico también, ¿no es cierto? Y en ese sentido, si vemos desde esta perspectiva, como decía antes, bifronte, la idea de repetición, uno podría pensar que hay como una especie de circuito en donde la fragmentación lleva a la fragmentación, la conclusión de repetición, pero también se va a repetir la lucha y la resistencia a esa actividad destructiva y desubjetivante. Y eso también se va a repetir. Justamente aparece un comentario. María Dolores, déjame leer el comentario que tiene que ver con esto último que dijo Federico. Es un comentario de Yubisa Zárate que dice: actualmente en la dinámica familiar
siempre emerge un hijo que cuestiona a la familia y la lleva a terapia como una necesidad de cambio de los vínculos inconscientes que se juegan. María Dolores. Yo creo que el apunte que acaba de hacer Federico es muy, muy importante. Estamos en una época de transición donde todas las instituciones están siendo cuestionadas, porque además las propias instituciones están quebradas en lo que fue su forma, por decirlo, original. Y ese quiebre incluye familia y pareja, porque también son instituciones, y son instituciones que obviamente se relacionan con el estamento jurídico, educativo, o sea, los poderes judiciales, todas las instituciones están quebradas, en casi todas partes de América Latina, mucho más, porque ya procede de un Estado, por supuesto hablo principalmente del mío, pero no es el único, ¿no? Un Estado que está también, ¿no? Quebrado, y ahí allí hay un choque que es, por un lado, las transiciones tienen fundamentalmente este problema. Yo creo que la literatura es brillante cuando nos pone estas transiciones, cómo cómo aceptar lo que viene cuando todavía no sabes cómo es lo que viene y te tienes que despedir de lo que ya no funciona, pero que sigue formando parte, ¿no? De tu colchón, de tu base, de donde estás asentado. Y esa tensión hacia otra, una nueva institucionalidad, que es lo que probablemente venga más adelante en algún momento. Los tiempos históricos son distintos a los tiempos subjetivos y personales. Hace que estemos metidos en esto, ¿no? Y por eso, dinamitar la figura materna, dinamitar la figura familiar tradicional, obedece, yo creo, a la tensión, ¿no? De transición entre un pasado que no es sostenible, ya es un discurso, un relato, y una forma no sostenible sin saber muy bien, ¿sí? A dónde vas y cómo quieres que sea lo nuevo que se irá fraguando a medida que vayamos avanzando, evolucionando. En relación al Eu comentario que hizo la gostaria de colega, fazer uma consideração. Me gustaría Desculpa, hacer una Federico. consideración. Por favor, Federico, bueno, sigue adelante. muy por favor. breve. Esto se ve mucho en la clínica en donde el paciente designado, o sea, la persona por la que consultan, es un hijo, un pequeño o un adolescente. Esta persona está marginada y señalada como el que trae el sufrimiento, la preocupación o la irritación. Lo que vemos en nuestro trabajo clínico, paradójicamente, es que en ese malestar por el cual el chico sufre, está la verdad que podría llevar a una revitalización de la familia y a mejorar la manera en que la familia vive e interactúa. Simplemente eso. Estaba pensando, si me permiten, un ejemplito, una escena chiquitita de una sesión familiar con varios hijos y el más chico, muy, digamos, saquemos los términos psicopatológicos, muy desajustado en la vida cotidiana, con cosas muy, muy impulsivas, y en un momento los padres le dicen cuántas veces le dicen las cosas. Entonces yo hice un comentario sobre que parecía que él estaba hablando, que su cabeza era como un colador. No sabía ni siquiera qué era un colador, yo me refería al colador de los fideos, de la cocina, ¿no? Que parecía que algunas cosas se les escapaban. Perdón, hay alguien que está queriendo hablar. Y el chiquito mira a los demás y les dice, pero ¿cómo nunca me dijeron eso, no? Pensando en la idea nuevamente de creación conjunta, él tenía las palabras, porque había sido dicho, pero había algo nuevo que pudo escuchar en ese ámbito que hasta ese momento no había sido factible que él pudiera escuchar. Sí, ¿quién era que quería hablar? María Dolores. Sí, quería mencionar una novela que lleva rato dándome vueltas en la cabeza, que es Canción Dulce, de Leila Slimani.
Leila Slimani es una escritora marroquí asentada en París y nos cuenta la historia del asesinato de 2 hermanitos por la nana, la cuidadora, la niñera, en función de que madre y padre, clases medias, profesionales, exitosos, han delegado todo el cuidado de los niños en esta persona, que a su vez lleva una vida de un sufrimiento, de un vacío, dolorosa, y se adueña del espacio del hogar, pero al punto de que lo hace absolutamente todo. Y aunque los padres empiezan a sospechar que es demasiado atento, demasiado, ¿no? La entrega es excesiva, empiezan a acostumbrarse y a gustarles tener materialmente un esclavo, ¿no? Disfraz que además se ofrece como tal, hasta que esta mujer pierde el control absolutamente. Tiene una sola hija, pero una hija con la que no se lleva y es bastante mayor, pierde el control y mata a los niños ante la amenaza de la madre de decir que ya no la necesita y ella se quedaría entonces completamente, afectivamente desvinculada, ¿sí? Porque ella vive para cuidar a unos niños que son su soporte emocional. Y es una novela impresionante que incluye una crítica, ¿no?, a un rol materno más cercano, ese rol materno que por exigencias de época, ¿no?, de consumo, de sociedad, etcétera, etcétera, va con la posibilidad económica de delegar, ¿no?, todo lo que tiene que ver con los niños, y bueno, termina una historia sangrienta y otra vez de violencia. No me caben más en la hoja las novelas que has recomendado. No veo la hora de salir a la librería a comprarlas. Yuvisa hace una pregunta acerca de esto que me parece importante leerles. Dice, se dinamita y los fragmentos que genera es necesario contenerlos para que pueda transformarse en pro vital. De lo contrario, se va destruyendo sin saber a qué extremo se llegará. Y pregunta, ¿desaparecerá lo familiar? Yo creo que es muy difícil hacer pronósticos y yo soy como muy prudente y me da como mucho miedo. Sin embargo, creo que el único apunte que a través de leer y leer puedo llegar a hacer que no. Lo que ocurre es que va a tener otra forma, va a tener otra configuración, va a asentarse sobre otra construcción, como decía Federico, ¿sí? Va a haber una modificación y una transformación, ¿vale? Entonces hay que asustarse menos. Yo le recomiendo a todo el mundo que lee y se queda horrorizado cuando lee. No nos asustemos tanto. Cuando el divorcio aparece, parecía que era el fin del mundo, Señor, y ahora convivimos felizmente y sabemos que al contrario, el divorcio no es un problema, es una solución a un problema. Probablemente eso nos ocurra con la transformación, ¿sí?, de lo materno, la familia, etcétera, etcétera. Hay que darle tiempo y oportunidades, y a nosotros también frente a eso. Seremos capaces, estoy de acuerdo. Agarraremos los fragmentos de la granada y construiremos algo con eso, ¿sí? No será igual, pero será inclusive mejor, ¿por qué no? Ahora, yo quisiera, decir una cosa a modo de síntesis. Quiero por favor No, que cierren, sí, sí, cada justamente. uno. No, yo quería decir un poco, comentando lo que decía recién María Dolores, y yo me considero un pesimista optimista, en el sentido de que la situación es para estar preocupado. En realidad, no sabemos si vamos a... nuestra especie no está garantizada, como no está nada garantizado en el mundo, sobre todo que ahora estamos haciendo pedazos también el mundo. Entonces, bueno, pero estamos luchando, o sea, la esperanza está en la lucha, ahí viene el optimismo, o sea, estamos tratando de frenar el atomizarlo todo y poniendo la energía en construir, en armar, en contactar, en comprometernos, en meternos, bueno, en el amor finalmente. Yo apuesto que la especie va a seguir, que el amor va a seguir, que la literatura va a seguir y que la familia va a seguir. Síntesis.
Por trabajo, gracias. no por, Sí, con trabajo, de verdad. por ninguna otra cosa. Sí. Voy a citar una frase de Javier Cercas, que es alguien que me gusta mucho, que dice que la literatura es el espacio que une placer y conocimiento, y que no hay nada más seductor que el placer y el conocimiento. Yo creo que cuando uno lee literatura, uno se acerca a ambas cosas, ¿no? Y las disfruta de forma intelectual y de forma emocional. Y eso puede ser un gran aporte para esa construcción futura, ¿sí? Que no tiene por qué ser tan oscura ni tan negra, y que depende mucho de nosotros que no sea ni tan oscura ni tan negra. Así, gracias por escucharme, gracias por estar aquí, por acompañarnos esta mañana. Ha sido un lindo, lindo encuentro. Muchas gracias a ustedes, realmente ha sido muy enriquecedor. Podemos Ábranlo. aplaudirnos, seguro que sí. Abran los Queremos micrófonos. agradecerles, ha sido una mañana hermosa. Queremos aprovechar, voy a reiterar algo que dijo Adriana hace un ratito, sí, Alane, en nombre de las dos, y Adriana también, y de toda la comisión de Familia y Pareja de FEPAL. Vamos a tener un encuentro en conjunto con la Comisión de Familia y Pareja de la IPA, el día 24 de junio. Es un sábado también, tenemos 4 mesas, temas diferentes, muy interesantes. Los convocamos, los esperamos, les agradecemos muchísimo que hayan venido hoy aquí, y si quieren, entonces si abrimos, hay montones de agradecimientos, comentarios de la gente. Abrimos los micrófonos y aplaudimos a nuestros panelistas de hoy, ¿sí? Ustedes. por estar Les aquí. agradecemos el diálogo. Muchas Sí. gracias, muchas gracias. A todos. Hasta la próxima. Besito. Hermoso. Marina Masi nos trae un comentario muy bueno, especialmente ahora, aunque estemos cerrando el evento, un evento maravilloso de excelencia, de reflexiones. Marina dice, muy interesante la intervención de Federico, muestra cómo la sociedad, sus instituciones latinoamericanas están quebradas, y la atención familiar muchas veces es una unión entre el niño adolescente con la familia y lo social. Un Estado quebrado, sin condiciones de holding para la sociedad, favorece más a las familias rotas, fragmentadas. Hay una necesidad de una reconstrucción mayor donde el cuidado familiar es fundamental, así como la literatura. Felicidades a todos. Excelente. Muchas gracias. Gracias a todos. Felicidades. Excelente. Muito obrigada. Muchas muito gracias, obrigada. Marina. Para Muchas todos. gracias. Obrigada. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, excelente. Muitos parabéns. Tchau, tchau. Gracias Chao, a chao. todos. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Besitos. Tchau. Gracias, Mariela. Gracias, de verdad. Sí, Aquí- gracias a la traductora. Muchas Sí, gracias. sí. Ah, sí, Muito Mariela. obrigado. Hasta la próxima. Hasta la próxima.